Bien, señores, esto es Semanario Ilustrado, es el programa número 130, estamos en esta jornada del 24 de septiembre de 2016, vamos a recibir a nuestro invitado de este horario, nicoleño, formado en San Nicolás, en este momento reside en otro país, su nombre es Norberto Tomás Rizo. Bienvenido, Norberto, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Ingeniero metalúrgico, ¿cuál es su profesión realmente? Bueno, carrera intermedia, soy técnico metalúrgico en fundición y luego de terminar la carrera de técnico, inicié la UTN, que soy la segunda entrada del grupo del segundo año que se inició, tuve mucha suerte. La segunda promoción, entonces. No la promoción de salida, porque por trabajar y estudiar se fueron los años un poco. Y sí, fue la segunda la segunda camada que entró a la facultad. Yo estaba haciendo sexto año de la escuela industrial y en el año siguiente seguí en la misma escuela industrial, en el edificio, pero ya con la UTN. Con la UTN. Me gradué en el 75. ¿Y el primer contacto con la formación, con la educación, en qué escuela lo hizo? En la Melchor Echagüe. No, estuve en la de primero inferior, que en aquella época había inferior y superior. Sí. La hice en la escuela número 2 en Garibaldi. Ajá. Y en el segundo, primero superior, superior, lo hicimos en la número 1, Melchor Echagüe. Ahora, usted proviene de una familia que era todo un sello en San Nicolás, ¿no? Fundamentalmente con aquellos que veíamos con asombro el avance de las máquinas de tecnologías. De la tecnología, sí. La familia Rizo. Exactamente, sí, mi papá tuvo la concesión de Olivetti durante muchísimos años. El nombre era Casa Rizo. Casa Rizo, sí, y arrancó en 1311, me acuerdo. Sí, sí. Y ahí arrancó y ahí... Después se fue hacia mi casa en Nación 125 y ahí ya se terminó cuando mi papá faltó. Quedó mi hermana durante unos años trabajando con ella, pero fue tomando otras orientaciones y ahora... ¿Y usted... Acaba de cerrar el año pasado, una cosa así. De pequeño, ¿estaba en contacto con toda esa tecnología que allí se promocionaba y se reparaba también? Bueno, yo creo que parte de eso orientó mi situación, porque en el fondo de mi casa, mi papá tenía un taller bastante bien montado para reparación de máquinas, de escribir, e inclusive después lo extendió a equipos de línea blanca y cosas así, porque incorporó en otros negocios paralelos eso y reparamos lavadora. Yo veía de eso de muy pequeño y... ¿Y le entusiasmaba eso? Me gustaba muchísimo, me gustó muchísimo siempre, y entonces... Pero después mi vida la marca la entrada en la escuela industrial, cuando llego y empiezo a ver hierro, metales fundidos, yo no sabía metales fundidos, y empiezo a ver metales fundidos en la escuela y tuve un maestro de taller que me marcó mucho, porque el maestro Unzué. Justamente somos vecinos. Sí, bueno, vecinos de muchísimos años. Miguel Unzué. Exacto, Miguel Unzué. Y el otro día, en un congreso que vine a hacer para la Cámara de Fundidores de Argentina, me puse de acuerdo con un exalumno, un amigo íntimo, el famoso Negro Virán. Ajá. Y le digo, estará escuchando seguramente. Seguramente. Le digo... Negro, ayúdame porque quiero llevarlo a Unzué a que vaya a la charla mía, que quiero hacerle un homenaje porque él me marcó la vida. Lo que él hacía a mí me gustaba, pero y a mí iba... ¿Allí le entregaron un certificado? Sí, yo le hice un reconocimiento en público, la Cámara estaba de acuerdo y todo. Lo ha mostrado, grupo, lo he visto porque lo ha mostrado con mucho orgullo. Sí, y la Cámara estaba de acuerdo y todo, ¿no? Porque realmente... Tengo una anécdota que me gustaría contar. Por ejemplo, un día cuando entro me dijo, me dice, mira, tienes que moldear esta pieza. Una piecita muy sencilla en apariencia, pero tenía un truquito. Entonces la quería moldear y yo no podía. Y me dijo, no podés, te voy a enseñar. Plip, plip. Y la hizo. Ajá. Y a mí me quedó grabado, era una demostración, una demostración, pero una cosa muy bien aplicada. En el año 2000 y pico, Ford, ¿sí?, lo que es la vida, Ford hace un eje
delantero para el 350, que tenía un sistema en el propio carrier que era casi imposible de moldearlo normalmente. Imposible. Había que recurrir a métodos como Lost Foam, que se llama, es un método de cera perdida, sería, para piezas muy complicadas. Y entonces esas piezas muy complicadas, me acordé del truquito. Y entonces digo, no, lo vamos a hacer con el truquito. Los americanos no me creían que se podía hacer normalmente. Le digo, si no me dice cómo lo hace, no le damos el negocio. Pero estamos hablando de negocio de millones de dólares. Claro. Y era el truquito que le habían enseñado a Miguel Unzué. Yo lo apliqué a una pieza mucho más sofisticada. Claro. Hoy en día, ese truquito es una patente. Yo soy el inventor y Dana es la propietaria, porque fue la que costeó todo eso, de una forma de sustituir, en cierta manera, piezas semicomplejas, no las muy complejas, pero semicomplejas, poderlas hacer por el método tradicional. Y el origen fue de aquel día que me plantearon esa situación. Cosa, qué notable. ¿Ricardo? No, yo le iba a preguntar porque él pasó también por la escuela, digamos, de comercio, ¿no? Sí. Bueno, eso fue un pedido de mi papá. Como era comerciante, decían, yo necesito que me ayudes, escuela de comercio, y me fue pésimamente mal, muy mal. Sí. ¿No se llevaba bien con los números? No me llevaba bien con ninguna materia, me llevaba bien. Y sin embargo, en el año siguiente que dejé, pasé primer año y dejé, y me metí en la escuela industrial y salí impecable, o sea, de quedarme todas las materias, o no sé cuántas me quedaron, a no quedarme ninguna. Entonces, en la comercial sería... La comercial no. Aparte que fue un impacto muy muy fuerte para mí el cambio de primaria de primaria a secundaria. Ajá. Entonces, la comercial aguantó el impacto. Yo creo, analizando, yo creo que mentalmente, a pesar de que estaba en la edad, no estaba suficientemente maduro para resolverlo. Y un año después cambió todo. Se me hacía muy difícil pero bueno. ¿Y cómo andaba en matemáticas? Cuando pasó a la N, digamos. No, bueno, por ejemplo, en las materias que son difíciles, porque la escuela industrial de aquella época tenía física, química. Sí, exactas. Que no era otra, imposible, me fue magníficamente bien porque le veía aplicación práctica. Y entonces en ese aspecto... También me aventuro. Pero no veía la hora de ir a la escuela. Y con el grupo que teníamos, una serie de amigos que también ahí teníamos, en primer año, después de salir de taller, de fundir aluminio en el taller con Unzué, nos íbamos a la casa, comprábamos en los Martín y Urtiaga, una ferretería que había ahí, recuerdo, carbón de piedra y un crisolcito que me había regalado uno de los padres, el padre de un amigo que trabajaba en Medcon. Fundíamos aluminio hasta las 8 o las 9 de la noche. Y al otro día era la escuela de vuelta. O sea, dejamos el deporte, dejamos todo por fundir aluminio todos los días. Norberto, pero no dejaste la música. Eso fue más adelante, en los 16 años, se me ocurrió juntar con el mismo grupo del que veníamos de la escuela industrial. Fuimos haciendo, hicimos un grupito que fue el que después generó los The Youngers. Yo fui el baterista de The Younger con Hugo Jiménez, el Pato Boragina, Dardo Invernici. Qué época, ¿no? Sí, bueno, fue el primer grupo de aquí, imitando un poco a los grupos mexicanos. ¿En qué año era eso? 62, 62. Y después, en 63, fuimos a Radio El Mundo a hacer una serie de programas como conjunto, y bueno, ahí conocimos a Carrizo, a Fontana. Claro, Radio El Mundo, que era la catedral de la radio. Sí, ¿no? Yo digo el Vaticano. Sí. Bueno, y lo más lindo, lo que me llamaba más la atención es que nosotros entramos unos pobres muchachitos del interior medio, y viene Fontana un día y dice, bueno, nos trataba como de igual a igual. Y entonces yo dije, ¿cómo es esto, no? Y así fue. Esa es la vena artística de Norberto, ¿no? Sí, bueno, se prolongó hasta los 20 y pico de años, pero el día que me fui a Venezuela en el año 76, vendí la batería y nunca más agarré un palillo. ¿Y no sintió nostalgia por eso? No, porque como baterista nunca me sentí logrado, o sea, me exigía mucho y hay gente que dice, sí, bueno, yo creo que no fue mucho. O sea, la autocrítica era muy dura. Muy dura, ¿no? Sí, muy dura. Muy y a dura. Pesar que en los comienzos, cuando tendría 16, 17 años, le dedicaba hasta 8 horas por día, porque fui autodidacta. Y yo le di los primeros pasos
le presté hasta la batería a Cerruti, Sí, que sí. es un profesional de la batería. Ah, sí, a Damaso. A Damaso. Damaso. Damaso me pedía prestada la batería, y yo le di los primeros, le di un método de Jim Krupa, Sí, Sí, famoso, claro, sí. gran y batería. ahora él es un maestro. Y Sí, está. En este momento tenemos contacto frecuentemente a través de. sí, yo también lo he visto en de Buenos Aires alguna vez, internet. fuimos a unos subconciertos, es un poema como toca la batería. Ya, ahora estaba dando otra vez, porque estuvo radicado en Brasil durante Sí. muchos años, estaba dando cursos en Brasil. El último mail que recibí de él, o Sí. un chat vía Facebook. Yo estuve en varias oportunidades por trabajo ya desde Venezuela a Brasil y lo trataba de ubicar, pero justo cuando yo iba él estaba en Argentina, se movía bastante, inclusive Sí. creo que se fue a Estados Unidos también. En alguna ¿Y cómo es la metalografía, Norberto? Bueno, eso fue una coincidencia. Cuando yo me gradué de técnico no conseguía trabajo. Entonces dije, ¿para qué habré estudiado metalurgia si no se consigue trabajo? Y cuando veía los pedidos, electrónico. Y digo, me equivoqué. Para mí no hay trabajo, No, dijo. Espero un tiempito y consigo un trabajo. El trabajo lo empecé en Proto, hermano, cuando querían introducir la metalografía como método de control. Porque era un método muy exclusivo de laboratorio y cosas así, pero las plantas en aquella época no había mucho. Y los talleres de tratamiento térmico la tenían. Era como algo muy abstracto porque interpretar el comportamiento de un metal a través de un análisis al microscopio se veía como ridículo, ¿no? Y es poderosísimo. Y eso tenía que ver con la resistencia, la puesta a prueba, la seguridad y todo, ¿no? Es el ADN de los materiales, o sea, en el esquema que uno ve una metalografía conociendo y sabe por qué se rompió, por qué deberías tener para que no se rompiera, todo. Es decir, que puede hacer la prevención. Sí. ¿Y cómo desembarca en Somisa? Bueno, Proto, tuve 4 años y pico en Proto, haciendo control del material que Proto usaba para hacer todas las llantas. Y resulta que todo el material prácticamente era de Somisa. Y un día aparece en la prensa un aviso donde decía que se necesitaba metalógrafo con experiencia práctica confirmada y porque cuando me presento yo creí que la cola iba a llegar hasta la portería y resulta que era solo, ya estaba solo. Y me dijeron, mire, vamos a tener que hacer un ensayo, vamos a tener que hacer un examen práctico primero y si pasa el práctico hacemos el teórico. Entonces yo temblé cuando entré al laboratorio porque encontré un microscopio que nunca lo había visto más grande en mi vida. Pensar que yo trabajaba con uno que era prácticamente de juguete. Y Es entonces, como pasar de un kiosco a un supermercado. creo que la diferencia es todavía Es mayor. Sí. Y entonces le digo, y me agarró miedo porque lo vi tan grande el equipo, un Lights MM5, un banco metalográfico de la época que hizo furor, carísimo. Entonces me dice, le digo, yo no lo sé trabajar, no lo sé, no se haga problema, lo que queremos es que sepa ver por ahí, lo demás lo va a aprender. Me acuerdo clarito esa palabra porque me reforzaron. ¿Y se encontró con una prueba muy difícil? No, bueno, la circunstancia. Me pidieron, de las 100 muestras que me mostraban, me pidieron todo lo que yo hacía rutinariamente día a día. Claro. Y al pedirme rutinariamente me sentí, cuando empezaron a ver las muestras, era lo que yo hacía. Pan comido, diríamos. Pan comido y la pasé impecablemente. Tal es así que cuando sale Aldo Ferrer, que era el ministro de Economía, y pone el CUMPRE argentino, en Proto empezamos a hacer algunas pruebas para reemplazar materiales que eran importados. Y eso me desarrolló mucho en la metalografía en un aspecto. Eso fue como en el año 70, más o menos tengo de la época de Ferrer. Y entonces, cuando voy allá a Somisa y hago la prueba, me había ido tan bien en las muestras que era obvio porque era lo que yo hacía todos los días. Era su trabajo de rutina. Había una muestra final que era muy distinta a las otras. Y le dio pena a que me decía, mire, no, esta muestra la vamos a dejar aparte porque ya está bien, cubrió las expectativas nuestras, pero me gustaría que opinara sobre esta muestra. Paradójicamente y por factor de suerte, resultó ser una de las que yo había estudiado como alternativa de unos materiales de importación. Es decir, ¿usted cree que el destino jugó mucho a su favor? Ahora que lo veo, en el momento cuando estaba viviendo me parecía que era normal. Ahora yo veo que parece ser que el nivel de coincidencia es como si alguien hubiese escrito, haces esto, después esto, después lo otro, después lo otro.
¿Y se va del país cuándo? ¿En qué año? Me voy del país por una situación muy particular. Yo, como técnico metalúrgico, tenía, en metalografía, tenía la categoría más alta de ASIMRA, que era un sueldo muy bueno. Pero como ingeniero, los ingenieros junior, los ingresantes, tenían 3 categorías debajo mía en la numérica. Claro. Y resulta que cuando me recibo de ingeniero me dijeron, bueno, como técnico, número 1, pero como ingeniero recién empieza, ponte en la cola. Claro. Y hasta Becani, en ese momento gerente general de la planta, me llamó para que reconsiderara. Y digo, no, me sacaron de lo que yo sé hacer para ponerme en algo que tengo que empezar de vuelta. Claro. Y no me validan la experiencia. Entonces, Cuando tendría que haber sumado, le restaba. exactamente. Y apareció un aviso en la prensa diciendo que se necesitaba ingeniero metalúrgico con conocimiento en metalografía. Y eso De Venezuela, cirúrgica venezolana. Ajá. Entonces, bueno, me hicieron una entrevista en Puerto Madero, cuando Puerto Madero era un basurero. Inexistente. Había solamente un edificio, no sé de cuántos pisos, que todavía está, por supuesto, pero ya no, hasta es difícil ubicarlo, porque me dice, no se va a perder, es el único edificio de Puerto Madero. Y Puerto Madero, me digo, ¿cómo alguien puede hacer un edificio así en este lugar? Era horrible. Qué visionario. Qué visionario, claro. Bueno, es la experiencia. Y entonces, bueno, me hicieron una entrevista, me dijo, sí, usted cubre la cosa. Y me contrata, los que están relacionados con el asunto venezolano ahora, me contrata Alberto Machado. Alberto Machado es el papá de María Corina Machado, que es la política que está en la oposición ahora. Porque Acería Venezolana se ve muy afectada con las confiscaciones de todas sus plantas. Se le confiscaron todas las plantas y no sé cómo habrá quedado eso ahí, pero se perdieron todas esas plantas. Y el doctor Machado, como le decimos nosotros, cuando llegamos nos hizo una recepción en un hotel muy interesante. O sea, no tengo palabras para... Entramos en los 5 minutos finales, Ricardo, porque se nos va el tiempo. ¿Has andado por el mundo? Sí, bueno, por trabajo me ha llevado a muchos países, he hecho muchos negocios, tengo más o menos unos 25 trabajos internacionales publicados, porque con la patente y todas las novedades que... Ahora es asesor integral de fundición. Sí, algo México, Colombia, pero básicamente Argentina, Brasil, pero voy ahora, por ejemplo, voy a hacer una vuelta por Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, con un grupo que hay muchos problemas de tecnología. Argentina en ese aspecto se ha quedado. Yo vengo acá, estoy muy conectado con la cámara. Hay empresas que hacen cosas muy buenas, otras las hacen muy mal. Uh-huh. Y la fundición castiga mucho si uno la hace mal. No se puede pedir que el precio soporte todas las ineficiencias que uno tenga, y hay forma de hacer. Un ejemplo muy rápido: una pieza se puede hacer con el doble si una pieza de 10 kilos se puede hacer con el doble fundiendo 20 o fundiendo 13, y esa diferencia es directamente los costos, y esa es mi especialidad. Yo soy lo que se llama especializado en hierro nodular, que es el más sofisticado de todo, en alto rendimiento de hierro nodular. El nodular tiene ferroaleaciones, tiene una serie de... Bueno, y elementos. La gente cree que cualquier ferroaleación que químicamente sea se comporta igual, y es como los vinos. No cualquier vino es un buen vino. Claro. Y eso se cumple también en las ferroaleaciones, y la gente no lo toma. No, comprarle fulano que es más barato, o comprarle sultano barato, y se arman unos problemas tremendos. Sí, la ferroaleación tiene que ser de calidad. Okay. Pero tiene hasta factores de herencia y un montón de cosas que uno no... es como cocinar, no es lo mismo, ¿eh? Le cambian la sal y cambia el gusto de la comida. No, por supuesto. Y cambia el origen del hierro en sí. Sí. De acuerdo con la mina. Bueno, ahora voy a dar una conferencia, una charla en el INTI. ¿Eso sería parte de una actividad docente que está haciendo usted? Yo moralmente, internamente tengo deuda con mi país. Me fui cuando empezaba a ser fructífero, digamos, que empecé a tener alguna experiencia para devolver. Yo estaba fuera de mi país, y eso me pesa y me pesó y me pesa, ¿no? Entonces, sentís casi una obligación de devolverle de alguna manera. Sí, yo tengo que devolverle, porque este país, con sus vaivenes, primero que es mi país, eso no se pierde nunca, y la vejez
que va llegando despacito, me va acortando el lazo, ¿no? Me va apretando el lazo, me va trayendo y a veces se me vuelve irresistible no poder venir una vez al año. Ese lazo es nostalgia. Sí, las verdaderas amistades se hacen en la escuela primaria y secundaria, las demás son todas pasajeras. No sabe usted qué interesante ha sido escucharlo. Ricardo me dijo, mira, está en San Nicolás, me dio algunas características y dijimos, bueno, lo tenemos que invitar. Sí, muchas Así gracias. que queremos agradecerle que haya venido. No, por favor, gracias a ustedes. Darme Este la aporte de oportunidad. experiencia que se siga dando. ¿Una vez por año viene a San Nicolás? Sí, ya tengo un pequeño lugar donde no molesto a familiares y cosas así, entonces estoy ya desprofeso, ¿no? Y bueno, cuando las cosas se ordenen un poco, ahora está muy difícil viajar porque inclusive no hay líneas aéreas que salgan de Venezuela. Claro. Aerolínea dejó de volar. Yo Claro. tuve que adelantar el vuelo porque me derivaron a otra línea aérea porque ellos suspendieron los vuelos. Claro. ¿Y tiene que hacer puentes, vuelos puentes? No, yo trato de venir directo. Uso aerolínea, primero porque es la del país, independientemente de las circunstancias. Porque si todos aportáramos algo, los problemas se solucionarían prácticamente solos. Claro, es para un trabajo en conjunto. No hay que ¿Te poner queda problema. alguna pregunta, Ricardo? Te cerramos ya. Un montón. Pero bueno, después siempre café por medio se la voy a hacer. Señor, entonces, Norberto Tomás. Es que así, Sí, ¿no? Tomás por mi abuelo materno. Rizo, con doble Z, nicoleño de origen, acá se formó en todas sus actividades y ahora es asesor internacional en fundición. Sí. Después de una carrera que nos ha tratado de resumir, a lo mejor el tiempo hubiese sido necesario duplicarlo para que nos contara yo creo que muchísimas está muy cosas. bien para lo que pueden, porque si no es un poco pesado. para Pero que no si sea si vino con algún estado de nerviosismo, creo que se va muy No se ha contento. notado, sí, aparte. No se ha notado No, para nada. bueno, no lo sé. Lo que pasa es que dar conferencias en varios países lo ablanda a uno, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. Los nervios son necesarios para Como la responsabilidad. La adrenalina suficiente como para tener todas las cosas a la mano. en el Todas las lugar. lámparas Sí, encendidas. sí. Bien, Norberto, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, muy amables. Volvemos en un ratito.